¿Qué tal, amigas y amigos de la RIS? Me han pedido que os recomiende algún artículo o alguna temática y os quiero hablar de lo que a mí me parece el tema más interesante ahora mismo dentro de lo que es la virología del VIH, y es la integración. Hay datos nuevos, hay datos que se están explorando. Mirad, cuando yo empecé a estudiar todo este virus hace ya, no sé, no quiero acordarme del número de años, a mí se me dijeron dos cosas sobre la integración. La primera es que la integración ocurría random. Random quiere decir que ocurría al azar, en cualquier zona del genoma. Y la segunda es que cuando un virus, un retrovirus, se integraba en una célula, por un mecanismo un poco extraño que nunca me llegaron a explicar, impedía que se integraran otros retrovirus. Las dos afirmaciones son falsas, ¿no? Se han revelado falsas, ¿no? En primer lugar, porque sabemos que hay muchos retrovirus que se integran en las células. Y es verdad que en el caso del VIH el número de copias integradas por célula es escaso, es entre 1 y 4, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco por qué ocurre esto. Pero lo que no es cierto de ninguna manera es que la integración es al azar. Esto venía un poco de los retrovirus oncogénicos que se integran cuando la célula se divide, y en ese momento todo el genoma está en una situación de ruptura, ¿no? Una situación muy especial que hace que se pueda integrar en cualquier sitio. Pero los retrovirus complejos, como los lentivirus que tienen integrasa, se pueden integrar, como sabéis, en células que no están en división, ¿no? Y entonces la integración no es al azar. Y vamos a ver estos dos aspectos. Mirad, respecto al primero, ¿por qué se integran tan pocos copias del VIH en el genoma? Es porque en realidad es un proceso muy ineficiente. Aquí tenéis el ciclo del virus, ¿no? Lo conocéis bien. Se produce la fusión, la entrada del core en el citosol, y va a ser transportado por la maquinaria de citoesqueleto hasta el poro nuclear. Hoy sabemos que el core llega al poro nuclear y que incluso algunos autores dicen que entra en el núcleo. En paralelo a esta migración del core, sabéis que se va a producir el fenómeno de retrotranscripción, por el cual a partir de una doble hebra de ARN de polaridad positiva se va a generar progresivamente por los saltos de la retrotranscriptasa el DNA proviral que es el que se va a integrar en los genes. Pero hay unos datos muy interesantes del grupo de Wang Hobson en Pasteur, que ellos estimaron que en una célula, cuando infectamos un linfocito, se producen del orden de 400 cápsides que entran en la célula. Sin embargo, la retrotranscripción completa se produce aproximadamente en una décima parte, ¿no? Serían en 40 copias. Esto ya nos indica que el proceso de retrotranscripción es un proceso bioquímicamente complejo, que no siempre se consigue la elongación completa del DNA, pero que al final el número de virus que logran integrarse se sitúa entre una y como mucho 4 copias por célula. Y esto nos indica que hay una serie de cuellos de botella, ¿no? Un cuello de botella en la retrotranscripción, un cuello de botella muy importante en el proceso de integración. Es decir, la integración es poco eficaz. Y de hecho, sabéis por los trabajos de Robert Silikiano y de otros que el 90% de las copias que se integran son muy defectivas, o tienen cambios debidos a POVEC, o tienen deleciones de los extremos del genoma, y solamente un 10% son virus intactos. Entonces, fijaos, el problema para el VIH es que entra mucho, pero al final muy pocas copias se van a integrar, y de las copias que se integran, solamente un 10% van a tener un genoma completo. Entonces, lo que os quiero decir con esto es que el virus no se puede equivocar en la integración. La integración no puede ser al azar. Es una integración que se va a dirigir a zonas muy específicas del genoma. Nuestro DNA tiene una estructura que no es única, ¿no? Hay cromosomas, por ejemplo, que tienen muy pocos genes, y otros cromosomas, como el cromosoma 6, que tiene una enorme densidad genética. De hecho, en la arquitectura del DNA dentro del núcleo hay zonas que, por ejemplo, las asociadas a la amina, o zonas de heterocromatina, o zonas muy condensadas de DNA, que es lo que llamamos zonas no replicativas o silentes, o en algunos se les llaman también desiertos génicos, ¿no? Porque son zonas del DNA que no tienen genes activos y que no se van a expresar prácticamente nunca. En cambio, hay otras zonas que están en una situación, una disposición más laxa. Y todo esto, lo que hemos aprendido es que es dinámico, es decir, que el DNA tiene una arquitectura, imaginaos como una esfera, como una gran madeja de hilo, que va a ir deshebrándose en algunas zonas, que va a hacerse más laxa en algunos momentos, que en otros momentos se va a condensar más. Y esto es lo que es muy importante a la hora de la integración. El VIH, hoy sabemos que se va a integrar en zonas muy específicas del genoma,
Y en concreto, el virus se va a integrar en zonas que están accesibles, es decir, no se va a integrar en esas zonas de DNA condensado, sino en una serie de zonas que están más relajadas desde el punto de vista de la estructura del ADN. Se integra, de hecho, y estos son trabajos de Eric Verdun y de otros autores, en zonas intrónicas de genes que tienen una replicación activa, sobre todo de genes de respuesta inmune. Y esto tiene mucho sentido, porque esto es lo que sabéis, siempre decimos, los linfocitos en reposo se infectan mal y replican mal el virus, y sin embargo los linfocitos activados pues tienen los factores de transcripción necesarios para que el VIH se exprese, ¿no? Sobre todo NF-κB y NF-κT1. Entonces, digamos que el objetivo del virus es integrarse en genes que van a estar activados cuando el linfocito se active. Y por eso se integra en la proximidad de genes implicados en respuesta inmune, ¿no? Le interesa integrarse cerca de genes pues, como interleuquina 2, como interleuquina 1, como receptores de quimiocinas o de citoquinas, que van a ser activados cuando el linfocito es activado. Entonces, cuando el linfocito se activa y expresa esos genes, el VIH va entonces a expresar su RNA y ese RNA es el que va a realizar todo el ciclo replicativo. Es decir, el sitio donde se integra es esencial. Y lo que os traigo son dos artículos de revisión de este tema. Uno es un artículo de Marina Lusic y Bok Silikiano, que directamente hablan de lo que llaman el paisaje de la integración en el núcleo. Es decir, que dentro de ese núcleo es todo un mundo y en ese mundo hay un paisaje. Hay zonas en las que el virus se integra de manera preferente porque son las que le van a permitir replicarse. Pero además, por los trabajos de Maldarelli y de Bushman, que sabéis que se publicaron en Nature hace ya 6 o 7 años, sabemos que según donde se integre el virus, puede inducir la expansión clonal de esos linfocitos. Y eso es también una manera de que esa pobreza en la integración, esas pocas células que logra el virus infectar de manera eficaz, mejoren. Aquellas que se integran de manera adecuada van a tener esa expansión clonal de la que nos hablaban los trabajos de Bushman y Maldarelli. Y entonces para eso os traigo un segundo artículo que se llama El papel de la integración en la expansión clonal. Una revisión muy bonita de Retrovirology. Espero que os guste. Yo creo que es uno de los temas más interesantes en estos momentos, saber dónde se integra el virus en la arquitectura del núcleo, en la proximidad de qué genes y cómo eso va a permitirle el tener un ciclo infeccioso productivo. Espero que os guste.